continuación vamos a seguir con este asunto, disfrutando la combinación de dos enfoques, el enfoque de la antropología y de la psiquiatría. Y vamos a empezar con Diego Viegas, que además de antropólogo es abogado, y que ha tenido una larga trayectoria de estudio y de investigación en temas similares. Es director del Centro de Estudios en Antropología del Conocimiento y de la Conciencia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Y tiene un libro junto a Néstor Berlander, el psiquiatra en cuestión, titulado Ayahuasca, Medicina del Alma, y es autor y compilador de Antropología Transpersonal, que es un libro que podrán encontrar acá en la entrada del museo. Ahora lo voy a dejar para que él les hable al respecto, y después, igual que como se hizo en el caso anterior, vamos a tener una breve ronda de preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a Juan Manuel también y a Alejandro Agostinelli por esta posibilidad. Todo empieza, bueno, hace bastante tiempo, pero bueno, se termina desarrollando en un artículo que está justamente en este libro que salió el año pasado. El artículo es de mi autoría y pertenece a una serie de compilaciones que vienen a dar el puntapié inicial, se podría decir, aunque ya lo habíamos empezado con el libro Ayahuasca, Medicina del Alma, con el doctor Néstor Berlander, de lo que sería la antropología de la conciencia o antropología transpersonal en la Argentina, que es un área de estudios que en Estados Unidos ya lleva más de 40 años y aquí en Argentina prácticamente no existe. Y estamos dando esos primeros pasos, esos primeros desarrollos, sobre todo a partir de la Universidad Nacional de Rosario, donde yo soy profesor titular de una cátedra y director de un centro de estudios. En ese artículo, bueno, me refiero, el artículo llama El caso Pérez, extraterrestres o iniciación trunca. Ahí estamos con Néstor y con Juan Pérez, que es el protagonista del caso, que ustedes vieron antes en el tramo del documental de Alan Spiegelman, ¿no? Bueno, esto ocurrió el 6 de septiembre del año 1978, en cercanías de la localidad de Venado Tuerto. Bueno, ahí pueden ver, acá hay otra localidad más pequeña que se llama San Eduardo, ¿no? En el camino a San Eduardo es el lugar donde vive, ahí está, se ve Venado Tuerto, ¿no es cierto?, en el sur de la provincia de Santa Fe, como pueden ver aquí. Y resulta que el padre de Juan, que todavía vive, que se llama don Felipe Pérez, lo manda, como siempre, habitualmente, a buscar una tropilla de caballos. Entonces sube a su caballo, que se llamaba Cometa, y va a buscar la tropilla, ¿no? Eran más o menos las 6 de la mañana, cuando hay una neblina muy importante. En el lugar no se divisaba mucho. De pronto aparece una luz o algo, un aparato, digamos, que lo ilumina. Un aparato, digo, algo. Algo que lo ilumina desde arriba, primero desde el sur, después aparece otro desde el este, otro desde el oeste, otro desde el norte. De pronto toda una danza de luces desenfrenadas que envuelven al niño. Tenía 12 años en ese entonces Juan, y a su caballo. Y bueno, vuelve corriendo, digamos, casi da una rodada incluso, hasta el casco de la estancia. Y le dice a su papá, afuera vi unas luces y también vi un coso grande y redondo, le dice. Entonces el padre, que era muy severo, casi ni lo escucha, no le presta atención y dice, vaya de nuevo a buscar la tropilla, mijo. Entonces va otra vez a buscar la tropilla y ahí sí penetra sin miedo, sobre todo cuando entra, digamos, que se despeja un poco esa neblina y aparece este coso grande y redondo como él lo describió. Y no solamente eso, sino que de pronto, bueno, ahí lo vemos, es una ilustración de Arturo Capdevila, un ufólogo e ilustrador de la época, del año 78. Los primeros investigadores del caso fueron
justamente locales de Venado Tuerto, y ahí podemos ver al año siguiente, esas fotografías son del año 79 en Venado Tuerto, Raúl Bertolini, que es un investigador de la ciudad de Venado Tuerto. Acá está Pérez a los 12 años y este es el famoso Fabio Serpa, ¿no? Que lo llevó a Jacques Vallée al lugar al año siguiente. Este es don Felipe Pérez, en el año 79, el niño Juan Pérez y el doctor Jacques Vallée, ¿no? Bien, no solamente apareció un coso grande y redondo, por ahora lo vamos a dejar ahí, que por supuesto después los ufólogos van a decir que se trata de una nave y probablemente una nave extraterrestre. Aparece un ser grande, como lo denomina Juan, el grandote, que lo invita a, bueno, subir a la nave, digamos, o a esta cosa luminosa también, o autoluminosa. Se abre una especie de compuerta, baja una escalerilla, tienen como una especie de rodillos, el niño dificultosamente, ¿no?, va escalando y va subiendo, y se encuentra en el interior rectangular de la supuesta nave, del escenario que envolvía en ese momento al niño. Y no solamente ve a un ser, como vemos así, envuelto como en una especie de traje gris, grisáceo metalizado, como pueden ver, con una especie de casco. Esto es una ilustración, por supuesto. Nunca vamos a saber exactamente qué fue lo que vio Juan, con su conciencia también de niño a los 12 años. Digamos que esa es la ilustración que hicieron los primeros investigadores del caso, ¿no?, la gente de Venado Tuerto. Muy interesante, tenía como unos guantes, como pueden ver allí, terminaban todos en unos dedos muy largos, en punta casi todos iguales, el dedo mayor era un poquito más largo, con algunas rayas que las describió como verde pasto, a la altura de los codos y a la altura de las rodillas. Y a su vez ve otro ser, que él le va a llamar el ser chiquito, el ser bajito, una especie de robotito, que algunos detractores también o escépticos del fenómeno ovni trataron de hacer una equivalencia con el Arturito, ¿se acuerdan? R2D2 de la película de La Guerra de las Galaxias. Estuve haciendo toda una investigación en el diario La Capital de Rosario, buscando todos los diarios que es un diario de importancia también para todo el sur de la provincia de Santa Fe, y no era esa la película que se había estrenado y que tenía mayor éxito, sino que en esa época era Encuentros cercanos del tercer tipo, pero no La Guerra de las Galaxias. Bueno, encuentra entonces al ser chiquito que tenía como unos rueditas así como que se iba desplazando así para todos lados, con unos brazos, una especie de brazos mecánicos, podríamos decir algo así, que agrandaba y acercaba, trabajando con unos huesos que podrían ser de vaca, de caballo. Y otra cosa que llamaba mucho la atención, que la describe el niño Juan Pérez como una manguera, como una especie de tubo flexible, podríamos decir. Él le describió como una especie de manguera larga que llegaba hasta el interior de la supuesta nave. Este ser alto, con ese, digamos, manguera, digamos, descomunal, o ese tubo flexible, trabajaba con unos tableros, una especie de tablero con botones. Había otros botones más grandes arriba. En un par de ocasiones, el niño, muy curioso y sin miedo, evidentemente, en ese escenario, el ser tenía 2,30 metros, 2,50 metros de altura, ¿no? El más chiquitito, 1,50 metros más o menos. Intentó en 2 ocasiones tocar ese tubo flexible, primero con la mano, después con el pie, pero nunca pudo hacerlo porque había lo que él describe como una especie de vidrio, digamos, o una especie de barrera invisible que le impedía, digamos, ese acercamiento, siendo que el ser chiquito, por ejemplo, sí podía desplazarse de un lado al otro de ese supuesto vidrio. O sea, el impedimento estaba para él, no para los seres que se movían en ese espacio, en ese ámbito. Bueno, hay una escena también muy bonita dentro de todo lo que es el relato del niño a los 12 años, que es cuando ata su caballo cometa a la escalerilla, ¿no es cierto?, del supuesto objeto volador. Y en un momento dado ve que como que se encabrita y según las descripciones que también cuando volvimos a encontrar en el año 2010,
en todo lo que es la reencuesta del caso, que es lo que va a dar la consecuencia del artículo del libro, que bueno, ustedes lo pueden conseguir aquí en la mesa. Nos vuelve a decir que en ese momento sí tuvo temor de que el caballo se escapara. El padre, como habíamos dicho, don Felipe, era muy severo, y un gaucho nunca puede quedarse, digamos, en medio del campo sin, y más siendo un niño, sin su caballo. Entonces era una falta muy grave, y el niño tuvo miedo de que el padre lo castigara si dejaba escapar a su caballo con él, ¿no? Entonces ese parece ser un momento clave donde él entonces desciende de la presunta nave y el ser grandote, como él le llama, intentó hacerle un regalo, como un obsequio, ¿no? Le ofrece su guante. Ahí pudo ver que ese guante, digamos, escondido detrás de ese guante había una mano como gelatinosa, una mano de color verdoso grisáceo. Bien, trató incluso de subirlo al recado, la trató de atar como pudo. El ser inmenso, grandote, imagínense, digamos, a la altura de un niño de 12 años, 2,50 metros, el ser lo ayudó, ¿no es cierto?, a atar el guante. Y entonces, bueno, se sube el caballo y vuelve. Pero cuando vuelve aparecen otra serie de cosas, aparatos o luces que a través de un copito, como él dice, una especie de semiesfera y otro objeto más rectangular, a modo de un imán, digamos, le sacan el guante e incluso se rompen las riendas. Esto, digamos, fue la única evidencia que encontró el padre, salvo un zumbido que se escuchó, la hermana que creo que vio alguna luz, nada más, pero sí lo que apareció fue las heridas en la pata del caballo, que parece que estuvo pateando la supuesta escalerita, y el caballo después muere. El vaso del caballo lo tiene el investigador Bertolini, el padre se lo regaló a modo de souvenir, digamos, de todo este acontecimiento. Y las cuerdas, digamos, sí aparecieron rotas cuando el niño llega al casco de la estancia. Bueno, estas son las ilustraciones de la vida. Bueno, ahí lo vemos al doctor Jacques Vallée en el año 79 con Robert Bertolini, y el otro investigador del caso local fue Americo Lumelli en la década de los 80, ¿no es cierto? Acá en el diario de la Capital, por ejemplo, dentro de mi búsqueda encontré un artículo del año 79, de septiembre, perdón, 11 de septiembre del 78, es decir, son unos pocos días después. No trata del caso de Juan Pérez, sino de otros dos casos que ocurrieron en la misma semana. Se llamaba el caso Torres y el caso de Allen. Bien, este es el informe original de los investigadores del año 78, y acá, en esta fotografía, aparece Americo Lumelli y Juan Pérez cuando tenía 22 años. Aquí en un congreso ufológico donde yo lo conozco. Yo tenía 18 años y el relato del niño Pérez, que era la primera vez que se presentaba ante un público tan numeroso, 5 minutos, nada. Esa es una fotografía de la cicatriz que le deja el ser alto supuestamente. Él se salva del servicio militar también porque era una constante supuración, ¿cierto? Hasta que 3 años después recién termina de cerrar esa herida. Todavía ahora a veces le pica, se rasca un poco, pero ya está completamente cerrada. Esta es una fotografía que tomamos con el doctor Berlanda, ¿no? Ya Juan Pérez adulto, a los 45 años, ¿no? Acá estamos cuando lo encontramos. Les decía, fue un caso que a mí, desde aquella vez que lo conocí en el año 88, repercutió mucho en mí, emocionalmente, digamos, creí en sus palabras, probablemente porque era un muchacho jovencito, 22 años, a mí me llegó muchísimo la historia. Y siempre me quedó en la cabeza, miraba los videos de la entrevista que se le hacían en ese congreso ufológico, digitalicé aquellas grabaciones que estaban en videocassette, por supuesto, por la tecnología de la época, y siempre me quedó en la cabeza volver a encontrarlo.
Entonces, ¿cómo hacer para encontrar a un Juan Pérez? Imagínense, lo único que sabíamos que no estaba más en Venado Tuerto, podía estar en cualquier lugar del país. Bueno, gracias a un detective amigo, me dicen en 3 días te lo voy a conseguir. Por favor, decime que tiene otro nombre. Digo, sí, se llama Juan Oscar Pérez. Listo, nos da un dato, el dato no estaba del todo equivocado, fuimos al Sargento Cabral, provincia de Santa Fe, no lo encontramos, pero hacía 5 años había estado trabajando en esa estancia, nos pasan el dato de teléfono de un cuñado y así logramos encontrarlo aquí en el año 2010 y después en el 2011 a Juan Pérez de 45 años ya en una estancia cercana a Pergamino, en Acevedo, provincia de Buenos Aires, siempre en sus tareas de peón rural. Bien, en un momento dado de la charla, por supuesto, volvió a contar la misma historia que contó a los 12 años, la misma historia que contó a los 22 años, cuando a mí me impactó tanto. Vuelve a contar toda la misma historia y de pronto le hago una pregunta que los ufólogos de la década del 70 no se preocupaban demasiado tanto por los testigos, por la situación de los testigos, por el estado de conciencia del testigo. Están más interesados en saber qué eran esos ovnis, sobre qué planeta venían, o cómo eran los seres que bajaban de los platos voladores, ¿no es cierto?, en la década del 70. Y entonces se me ocurre preguntarle si él tenía ascendencia indígena, o era mestizo o algo así, y me contesta muy orgullosamente, muy puntualmente: yo soy guaraní. Y me interesa que mis sobrinos, que no tienen hijos, continúen con la cultura, con el idioma. Bueno, ese fue un dato muy interesante. Como soy antropólogo cultural, obviamente empecé a indagar por ese lado y le pregunté si había algunas otras ocasiones en su vida que él hubiese vivido circunstancias anómalas similares. Nunca vivió un caso, algo como lo que le pasó a los 12 años, pero sí cuando estuvo en San Luis, cuando estuvo trabajando en una estancia en el sur de San Luis, seguramente por acá, en un lugar también que considero liminal, ahora voy a explicar eso, volvió a tener un caso bastante relevante donde una luz lo ilumina también cuando estaba perdido en el monte, pero de cualquier manera las luces funcionan casi como espíritus amigables porque le estaban indicando el camino que tenía que seguir. Bien, 1 minuto, no llegamos a prácticamente decir nada. A partir de eso, bueno, comienzo a hacer una reinterpretación del caso en clave simbólica y voy al lugar de los hechos. El lugar de los hechos, la estancia La Victoria, lote 5, a unos 5 o 6 kilómetros de la ciudad de Venado Tuerto, y como vimos en el camino a San Eduardo, no es cualquier lugar. Encuentro, leyendo datos históricos, que en ese exacto lugar, la estancia de La Victoria, existía un fortín llamado el Fortín Zapallar en 1864. De hecho, era una zona fronteriza, como podemos ver acá. Esto es en 1800, hasta acá llegaba el Estado argentino, justamente estamos en el Museo Roca, ¿no? Otra sincronicidad. Y por acá fue el hecho, digamos, de Juan, digamos, una zona fronteriza entre el Estado argentino y los entonces pueblos libres ranqueles, ¿no? Bueno, ¿por qué esta relación? ¿Por qué me pareció que era importante establecer este lugar? Considero que hay una categoría que toma un antropólogo inglés, Victor Turner, que tiene que ver con los lugares liminales, y yo hago una reelaboración de esa categoría antropológica y lo llevo al caso de todas las historias folclóricas que tienen que ver con apariciones, por ejemplo, la Santa Compañía en Galicia, ¿no? Que son como procesiones de fantasmas que cuenta la leyenda que andan por los cruces de caminos, ¿no? Los lugares fronterizos, los lugares umbrales, que muchas veces representan simbólicamente estados internos del ser humano, es decir, estados liminales en el propio ser humano, entre la vigilia y los otros estados no ordinarios de la conciencia, a menudo aparecen en los cuentos, en las leyendas, etc. Por ejemplo, existió en Grecia una antigua diosa, Hécate, la diosa de los lugares liminales, que se ponía a las entradas de las ciudades o a la entrada de las casas para defenderse contra los malos espíritus. O muchos casos de perros, se da mucho en Inglaterra, casos de perros espectrales de color negro,
medios demoníacos, que suelen andar entre condados, en la frontera entre dos condados. Me pareció importante rescatar ese simbolismo. Bueno, esta es una fotografía mía de cuando anduve por allá en 2010. Hoy esta es el lugar del caso, la estancia de Victoria, ¿no es cierto? El ex Fortín del Zapallar. Hoy en día está totalmente cercado por una escuela salesiana, digamos, ¿no? Y aquí vemos los fortines de Loreto Menicue, por acá fue el caso de Pérez. Bien, continuando con la reinvestigación simbólica, Juan Pérez es simbólicamente, él mismo es un símbolo en toda su expresión, digamos. Se llama Juan Pérez, que como para un norteamericano llamarse John Smith, ¿no es cierto? Representa un cualquiera, ¿no es cierto? Un personaje del medio, un argentino común del montón, ¿no es cierto? O un latinoamericano del portón. Nació el 9 de julio, en el Día de la Independencia Argentina, en Los Conquistadores, Entre Ríos, es decir, simbólicamente también la imagen del mestizo, la mezcla de lo criollo, o sea, el conquistador español, el criollo y el indígena. A su vez, digamos, su segundo nombre, Oscar, etimológicamente viene del germano, lanza de Dios, es decir, para esta interpretación simbólica sería como el arma de lo trascendente, el que trae un mensaje del mundo superior, y del gaélico, amante de venados, cuya referencia al lugar de los hechos no merece ninguna más ampliación. Bueno, sigo investigando y haciendo esta reinterpretación en clave simbólica y digo, bueno, si el lugar fue liminal y él es guaraní, los seres, ¿tendrán alguna comparación con seres mitológicos? Me pongo a buscar seres mitológicos guaraníes y mapuches y me encuentro con que el ser chiquito de Pérez, prácticamente, esto está en el libro, ya lo pueden leer, con su cuerpo cilíndrico, el pombero o el sacillateré guaraní, también es ancho y fornido, el trauco es ancho, entre los mapuches y los indígenas del Chiloé, tenían, recuerden, pies rueditas que giraban en todas las direcciones, el pombero tiene pies que se pueden dar vueltas y su pisada no se siente, el trauco tiene muñones en vez de pies, acuérdense que el ser chiquito tenía como brazos con pinzas que encogía o alargaba, el pombero tiene brazos largos que arrastra, ¿no es cierto? El ser chiquito de Pérez